Hola, atentos oyentes. Estamos aquí nuevamente para continuar con el capítulo 17 del libro de Joseph Murphy, El poder de la mente subconsciente. Este capítulo se llama Utilización de tu mente subconsciente para perdonar. El perdón alcanza su verdadero significado cuando te perdonas a ti mismo. El perdón es alinear tus pensamientos con la ley divina de la armonía. A la autocondenación se la llama infierno, servidumbre y restricción, mientras que al perdón se le llama cielo, armonía y paz. La vida no tiene favoritos. Dios es la vida y este principio de la vida está influyendo a través de ti en este mismo momento, mientras lees y piensas en estas palabras. A Dios le encanta alcanzar la expresión real a través de ti en forma de armonía, paz, belleza, alegría y abundancia. Esto se llama la voluntad de Dios o la tendencia de la vida. Si presentas resistencia mental a este flujo de la vida a través de ti, esta congestión emocional enmarañará tu mente subconsciente y te provocará toda clase de estados negativos. Dios no tiene nada que ver con los estados infelices y caóticos del mundo. Todos esos estados son creados por los pensamientos destructivos y negativos de los hombres. Por lo tanto, es un grave error culpar a Dios por tus enfermedades o problemas. Con frecuencia, mucha gente presenta resistencia mental al flujo de la vida, acusando y reprochándole a Dios los pecados, enfermedades y sufrimientos de la humanidad. Otros culpan a Dios de sus dolores, males, pérdidas de seres queridos, tragedias personales y accidentes. Están enfadados con Dios y le creen responsable de su infelicidad. Mientras esa gente tenga tales conceptos negativos sobre Dios, experimentarán automáticamente reacciones negativas desde su mente subconsciente. Lo que no consiguen entender es que se están castigando a sí mismos. Deben ver la verdad, liberarse y abandonar toda condena, resentimiento o enfado contra cualquier persona o poder externo a ellos. De otro modo, no podrían continuar hacia una actividad saludable, feliz o creativa. En el momento que estas personas tengan en sus mentes y corazones un Dios de amor, en el momento que crean que Dios es el Padre amantísimo que les custodia, les cuida, les guía, les mantiene y les da fuerzas, este concepto y creencia de Dios, o el principio de la vida, será aceptado por su mente subconsciente y se verán bendecidos de incontables maneras. La vida siempre te perdona. El principio de la vida cuenta con una reserva inagotable de perdón para ti. Te perdona cuando te cortas un dedo. La inteligencia subconsciente de tu interior se pone en funcionamiento de inmediato para arreglarlo. Células nuevas construyen puentes sobre el corte. Si contraes una infección por un organismo dañino, la vida te perdona y se dispone a rodear y aniquilar al invasor. Si te quemas una mano, el principio de la vida reduce el edema y la congestión y te proporciona piel, tejido y células nuevas. La vida no te guarda rencor, siempre te perdona. Si cooperas pensando en armonía con la naturaleza, la vida te devolverá salud, vitalidad, armonía y paz. Los recuerdos negativos y dañinos, la amargura y la mala voluntad desordenarán e impedirán el flujo del principio de la vida por tu interior. Eliminación del sentido de culpa. Harriet se quedaba trabajando en la oficina hasta tarde todos los días. A menudo no llegaba a casa hasta pasada la medianoche. Esperaba que sus jefes y compañeros le dieran palmaditas en la espalda por lo mucho que trabajaba, pero no lo hicieron. Como era la única que se quedaba hasta tan tarde, los demás ni siquiera conocían su poco frecuente dedicación. Mientras tanto, su vida familiar sufría graves problemas. Su marido y sus dos hijos apenas sabían qué aspecto tenía. Cuando el equipo de béisbol de su hijo pequeño se clasificó para la fase previa a la final, Harriet no solo se perdió el partido, sino que hasta olvidó preguntar quién había ganado. Para colmo, el médico le advirtió de que su presión sanguínea estaba subiendo de forma peligrosa.
Harriet vino a hablar conmigo después de que su marido le dijera que quería separarse de ella. Le pregunté por qué dejaba a su esposo completamente de lado y no mostraba interés por sus hijos. Al principio intentó decir que tenía que trabajar tanto para tener el trabajo al día. Le pregunté si sus compañeros invertían tanto tiempo como ella. No, admitió. El resto de los trabajadores de la compañía cumplía un horario normal y no estaban peor que ella en el trabajo. Le apunté entonces el motivo por el que estaba trabajando con tanto ahínco. Hay algo que te está corroyendo por dentro, le dije. Si no lo hubiera, no actuarías así. Te estás forzando a ti misma por alguna razón. Durante un rato se resistió a admitir lo que le estaba sugiriendo. Insistía en decir que sus hábitos de trabajo eran normales y que los demás eran unos holgazanes. No obstante, al final reconoció que tenía un gran sentimiento de culpa. 15 años antes, tras la muerte de su padre, había actuado de albacea testamentaria. Intencionalmente había ocultado una gran cantidad de dinero que debía haber dado a su hermano menor. ¿Por qué lo hizo?, le pregunté. ¿Fue por avaricia? Por supuesto que no, me contestó. Mi hermano, bueno, tenía un problema terrible con las drogas. Sabía lo que haría con ese dinero si se lo daba. Me dije a mí misma que lo guardaba para él, para cuando se rehabilitara. Y le animé. Harriet respiró hondo. Nunca lo hice. Se mató. Quizá no lo hiciera a propósito, pero el resultado fue el mismo. Solo tenía 26 años. No puedo dejar de pensar. ¿Qué habría pasado si no me hubiera quedado con el dinero? Quizá lo habría usado para entrar en algún programa de rehabilitación. Quizá todavía estaría entre nosotros. Es culpa mía que muriese. Entonces le pregunté, si tuviera que hacerlo otra vez, ¿qué haría? No lo sé, me dijo, moviendo la cabeza, pero sé que intentaría ayudar a mi hermano más de lo que hice, en vez de ser tan dura con él porque tuviera un problema. Pero en aquel momento, ¿creía que su acción estaba justificada?, le pregunté. ¿Sentía que estaba haciendo lo correcto? Por supuesto, me dijo, pero ahora estoy segura de que me equivoqué. Aquel dinero no era mío. Así que ahora no lo haría. No, no lo haría, contestó. La expresión de su cara se endureció. Pero eso ya no importa. Nunca seré perdonada por lo que hice. Le robé a mi propio hermano y él murió. Es justo que Dios me castigue, me lo merezco. Le expliqué que Dios no la estaba castigando. Ella se estaba castigando a sí misma. Si haces un mal uso de las leyes de la vida, sufrirás las consecuencias. Si pones la mano sobre un cable eléctrico, sufrirás una descarga. Las fuerzas de la naturaleza no son malas, es el uso que hagas de ellas lo que determina si tienen un efecto bueno o malo. La electricidad no es mala, depende de si la utilizas para iluminar tu casa o para darle a alguien una descarga mortal. El único pecado es el desconocimiento de la ley y el único castigo es la reacción automática que el mal uso de la ley provoca en la gente. Si haces un mal uso de las leyes de la química, puedes hacer estallar tu lugar de trabajo. Si golpeas un tablero con tu mano, ésta puede sangrar. La culpa no es del tablero, la culpa es del mal uso que has hecho de él. Al final, ayudé a Harriet a darse cuenta de que Dios no condena ni castiga a nadie. Todo su sufrimiento se debía a la reacción de su mente subconsciente ante sus pensamientos negativos y destructivos. Lo que necesitaba era perdón, pero el verdadero significado del perdón es perdonarse a uno mismo. El perdón es alinear tus pensamientos con la ley divina de la armonía. La autocondenación es llamada infierno, servidumbre y restricción, mientras el perdón es llamado cielo, armonía y paz. Su mente se liberó del sentimiento de culpa y de autocondenación y se curó por completo. En el siguiente chequeo que se hizo, su presión sanguínea era normal. La explicación era la curación. Un asesino aprendió a perdonarse a sí mismo. Arthur mató a un hombre en Europa hace muchos años. Cuando acudió a mí, sufría una fuerte angustia mental y se torturaba a sí mismo. Creía que Dios tenía que castigarle por su horrible crimen. Le pregunté qué había pasado.
Me explicó que había descubierto que el otro hombre estaba teniendo una aventura con su mujer. Les había sorprendido al regresar de un día de caza y había disparado al hombre en un arrebato de locura. La justicia no actuó con dureza con él, solo tuvo que cumplir unos meses de condena en prisión. Cuando salió de la cárcel, Arthur emigró a los Estados Unidos. Transcurridos algunos años conoció a una mujer americana y se casó con ella. Él y su mujer han sido bendecidos con 3 hijos encantadores. Él se ha labrado una carrera llena de éxito en un campo en el que está en disposición de ayudar a mucha gente. Sus colegas le respetan y le admiran. Nada de esto parece ayudarle. Durante todo este tiempo no ha dejado de culparse por lo que hizo. Después de oír la historia de Arthur, le expliqué que los científicos nos dicen que todas las células de nuestros cuerpos se regeneran cada 11 meses. Tanto física como psicológicamente ya no era el mismo hombre que había cometido el asesinato, y no lo había sido desde hacía muchos años. Es más, había sufrido una gran transformación evidente, tanto mental como espiritual. Ahora estaba lleno de amor y buena voluntad para la humanidad. Hacía tiempo que la persona que cometió el crimen años atrás había muerto espiritual y mentalmente. Al negarse a perdonarse a sí mismo, Arthur estaba condenando a un inocente. Esta explicación tuvo un profundo efecto en él. Dijo que era como si se hubiera quitado un enorme peso de la mente. Por primera vez se dio cuenta del significado interno de la siguiente verdad de la Biblia. Venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Isaías 1:18. Las críticas no te pueden herir sin tu consentimiento. Una maestra llamada Ramona acudió a mí después de una conferencia. Me dijo que recientemente había tenido que hablar en público. Después, una maestra compañera suya le envió una nota en que le hacía una crítica. Le decía a Ramona que hablaba demasiado rápido, se comía palabras y no se le oía bien. Su dicción era muy pobre y el texto enmarañado. Ramona se sintió herida y enfadada, sintió resentimiento hacia su crítica e intentó evitar el contacto con ella en el colegio. Cuando le pregunté, Ramona terminó por admitir que se merecía bastante las críticas. No tenía mucha experiencia hablando ante audiencias de adultos. Antes de hacerlo había estado nerviosa y después solo se sentía aliviada por haber terminado. Por eso le habían herido las críticas de su compañera. Es como si alguien diera una bofetada a un niño de 1 año por no correr bastante deprisa, cuando simplemente arreglárselas para andar es una hazaña asombrosa. Al seguir hablando, Ramona se dio cuenta de que su primera reacción había sido infantil. Terminó de estar de acuerdo en que la carta era beneficiosa y una corrección muy necesaria. Decidió perfeccionar sus habilidades discursivas matriculándose en un curso sobre cómo hablar en público en una facultad cercana. Mientras tanto, llamó a la autora de la nota para agradecerle su interés y sus consejos. ¿Cómo ser compasivo? ¿Qué hubiera pasado si la carta que Ramona recibió fuera totalmente incorrecta? ¿Qué hubiera pasado si tuviera motivos para pensar que las críticas que contenía sobre su discurso eran erróneas? En ese caso, Ramona tendría que haberse dado cuenta de que algo en su discurso, ya fuera su tono general o sus contenidos, habían transformado los prejuicios, supersticiones o estrechas creencias sectarias de la autora de la nota. El problema no sería suyo, sino de la autora de la nota. Comprender esto es dar un primer paso fundamental hacia la compasión. El siguiente paso, por lógica, sería rezar por la paz, la armonía y la comprensión de la otra persona. No te pueden herir cuando sabes que eres dueño de tus pensamientos, reacciones y emociones. Las emociones vienen tras los pensamientos y tienes el poder de rechazar cualquier pensamiento que te moleste o te disguste. Perdonar es desear de todo corazón para el otro lo que deseas para ti mismo. Armonía, salud, paz y cualquier otra bendición que te pueda deparar la vida. Para poder disfrutar de lo bueno y de una salud duradera es necesario entrar en el espíritu del perdón y de la buena voluntad. La vida no te guarda rencor, siempre te perdona.
La vida te devuelve a la salud, a la armonía, a la paz, si tú cooperas y piensas en conformidad con la naturaleza. La amargura, la enfermedad y los recuerdos negativos e hirientes harán más denso e impedirán el libre flujo del principio vital por tu interior. La dejaron plantada al pie del altar. Hace algunos años me pidieron que celebrara una ceremonia de matrimonio en una iglesia cercana. El joven novio no apareció. Pasadas 2 horas, la que había sido la novia derramó unas cuantas lágrimas. Entonces me dijo: recé pidiendo orientación divina. Esta debe ser la respuesta a mi oración, porque él nunca me falló antes. Su reacción fue reafirmar su fe en Dios y en todo lo bueno. No tenía amargura en su corazón, porque como ella decía, por mucho que lo deseara, creo que este matrimonio no debía ser correcto. Porque en mi oración pedía orientación para actuar de forma correcta, no solo para mí, sino para los dos. Esta joven pasó con serenidad por una experiencia que podía haber hecho caer a otra persona en una depresión emocional. Alinéate con la inteligencia infinita de las profundidades de tu subconsciente. Confía en la respuesta con la misma fe con la que creías en tu madre y tu padre cuando te tenían en sus brazos. Este es el camino hacia la tranquilidad mental y la salud emocional. Es malo casarse, el sexo es malo y yo soy mala. Una joven que me escuchó hablar acudió a mí más tarde. Me dijo que se llamaba Carol. Me sorprendió mucho su aspecto. Llevaba un vestido negro muy sencillo y medias negras. Su cara era agradable y estaba pálida y sin un solo toque de lápiz de labios o cualquier otro signo de maquillaje. Su comportamiento, además, era muy tranquilo, pero en cierto modo vigilante, como si se imaginara que los que estaban a su alrededor pudieran empezar a actuar de forma injuriosa de repente. Pronto Carol me estaba hablando de su infancia. Fue criada por su madre, que le hizo creer que era pecado bailar, jugar a las cartas, nadar o salir con chicos. Según su madre, todos los hombres eran malos. El sexo no era sino libertinaje inspirado por el diablo. Si desobedecía estos mandamientos, si no los cumplía exacta y textualmente, ardería eternamente en el fuego del infierno. Cuando Carol salía con algún hombre de la oficina donde trabajaba, tenía una profunda sensación de culpa. Estaba convencida de que Dios la castigaría. Un joven le pidió que se casara con él, pero ella se negó. Como me dijo, es malo casarse, el sexo es malo y yo soy mala. Esto era lo que decía a causa de sus condicionantes. Por supuesto, esta joven se sentía llena de culpa. ¿Cómo no? Era imposible que cumpliera las condiciones de su madre. Era imposible que evitara pensar que había algo raro en esas creencias. El principio de la vida que fluye por todos nosotros estaba luchando por ser expresado y reconocido. Le sugerí a Carol que intentara aprender cómo perdonarse a sí misma. Perdonar significa dar o donar por alguien. Tenía que dejar de lado a esas creencias falsas y sustituirlas por las creencias de la vida y una nueva estimación de sí misma. Carol vino a verme una vez a la semana durante unas 10 sesiones. Le enseñé lo que había aprendido sobre el funcionamiento de las mentes consciente y subconsciente, tal y como lo he hecho en este libro. Gradualmente se dio cuenta de que una madre ignorante, supersticiosa, intolerante y frustrada le había lavado el cerebro, la había hipnotizado y había condicionado su existencia. Entonces empezó a vivir una vida maravillosa. Por sugerencia mía, Carol empezó a ponerse ropa más atractiva, visitó el departamento de cosméticos de unos grandes almacenes para que le hicieran un estudio cosmético gratis, dio clases de baile y aprendió a conducir. También aprendió a nadar, a jugar a las cartas y a hablar con jóvenes. Rompió definitivamente con su familia y empezó a amar y a valorar su propia vida. Al descubrir su naturaleza interna, Carol empezó a rezar pidiendo un compañero, afirmando que el Espíritu Infinito atraería a ella un hombre que armonizara con ella totalmente. Una tarde, al salir ella de mi oficina, un hombre estaba esperando para verme. Les presenté con naturalidad. 6 meses más tarde estaban casados. Todavía están casados y son completamente felices.
El perdón es necesario para la sanación. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Marcos 11:25. El perdón de los otros es indispensable para tener paz mental y una salud radiante. Tienes que perdonar a todos los que te hirieron si quieres disfrutar de una salud y una felicidad perfectas. Perdónate a ti mismo poniendo tus pensamientos en armonía con la ley y el orden divino. No puedes perdonarte a ti mismo a menos que hayas perdonado antes a los demás. La negativa a perdonarse a uno mismo no es otra cosa que orgullo o ignorancia espiritual. En el actual campo de la medicina psicosomática se está insistiendo continuamente en que el resentimiento, la condena de los demás, el remordimiento y la hostilidad están detrás de enfermedades que van desde la artritis a las enfermedades cardíacas. El estrés provocado por estas emociones negativas puede afectar directamente al sistema inmunológico del cuerpo, dejándote indefenso ante las infecciones y las enfermedades. Los especialistas en enfermedades relacionadas con el estrés señalan que las personas que han sido dañadas, maltratadas, engañadas o heridas reaccionan con frecuencia llenándose de resentimiento y odio a aquellos que les hirieron. Esta reacción provoca heridas inflamadas e infectadas en su mente subconsciente. Solo hay una curación posible. Tienen que cortar sus heridas y deshacerse de ellas, y la única manera segura de hacerlo es mediante el perdón. El perdón es amor en acción. El ingrediente esencial del arte del perdón es la buena disposición para perdonar. Si deseas sinceramente perdonar al otro, ya tienes un pie al otro lado de la valla. Por supuesto, perdonar a otro no significa que te guste o que quieras asociarte con él. No puedes obligarte a que te guste a alguien. Eso sería como si el gobierno intentara legislar la buena voluntad, el amor, la paz o la tolerancia. No te va a gustar a alguien simplemente porque alguien te lo ordene. Sin embargo, y esto es elemental, podemos amar a la gente sin que nos guste. La Biblia dice, amaos los unos a los otros. Aunque en principio parezca imposible, cualquiera que realmente quiera puede hacerlo. El amor significa desear al otro salud, paz, alegría y todas las bendiciones de la vida. Solo hay un requisito previo, la sinceridad. Cuando perdonas, no estás siendo magnánimo, en realidad estás siendo egoísta, porque lo que desees para el otro lo estás en realidad deseando para ti mismo. La razón es pensar y sentir. Eres lo que piensas y sientes. ¿Puede haber algo más sencillo? Técnicas para perdonar. He aquí un sencillo pero eficaz método para conseguir el perdón en ti mismo. Hará maravillas en tu vida cuando lo pongas en práctica. Tranquiliza tu mente, relájate y déjate llevar. Piensa en Dios y su amor por ti, y entonces afirma: perdono total y libremente a pensar en el nombre de quien nos ofendió. Le libero mental y espiritualmente. Le perdono completamente todo lo relacionado con el asunto en cuestión. Soy libre y él o ella es libre. Es una sensación maravillosa. Este es mi día de amnistía general. Libero a cualquiera y a todos los que me han hecho daño alguna vez y les deseo a todos y cada uno salud, felicidad, paz y todas las bendiciones de la vida. Hago esto libremente y con amor, por derecho propio y voluntad propia. Cada vez que pienso en la persona o personas que me hicieron daño, digo: te he liberado y tienes todas las bendiciones de la vida. Yo soy libre y ellos son libres. Es maravilloso. El gran secreto del verdadero perdón es que una vez que hayas perdonado a la persona, es innecesario repetir la oración. Cada vez que la persona se te venga a la mente o te acuerdes del daño que te causó, deséale el bien y di: la paz sea contigo. Haz esto cada vez que el pensamiento entre en tu mente.
Pasados unos días te darás cuenta que el pensamiento de la persona o experiencia regresará cada vez con menos frecuencia hasta que desaparezca en la nada. La prueba del ácido para el perdón. Los buscadores de oro y los joyeros usan lo que se llama una prueba de ácido para saber si un metal es realmente oro o una imitación. También hay una prueba de ácido para el perdón. Imagínate que te digo algo maravilloso sobre alguien que te ha hecho daño, te ha engañado o te ha defraudado. Si te pones de mal humor al oír las buenas noticias sobre esa persona, las raíces del odio están todavía en tu mente subconsciente haciendo estragos en ti. Suponte que el año pasado te hicieron una operación dental muy dolorosa y me lo cuentas ahora. Si te preguntara si te duele ahora, me mirarías con asombro y dirías, por supuesto que no. Recuerdo el dolor, pero ya no lo siento. Esa es la historia. Si has perdonado realmente a alguien, recordarás el incidente, pero no sentirás el dolor o la punzada que te provocó. Esta es la prueba del ácido para el perdón. Debes realizarla psicológicamente y espiritualmente. De otro modo, te estarás engañando a ti mismo. No estarías practicando el verdadero arte del perdón. Entenderlo todo es perdonarlo todo. Una vez que entiendas la ley creativa de tu mente, dejarás de culpar a los demás y a las condiciones externas de echar a perder tu vida. Te darás cuenta de que tus propios pensamientos y sentimientos forjan tu destino. Es más, serás consciente de que lo externo no es lo que condiciona tu vida y tus experiencias. Pensar que los demás pueden estropear tu felicidad, que eres el balón de fútbol de un destino cruel, que debes enfrentarte y luchar con los demás para vivir, todas esas ideas pondrán de manifiesto su naturaleza destructiva cuando entiendas que los pensamientos son reales. Este principio está claramente expresado en la Biblia. ¿Cuál es tu pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23:7. Ideas para recordar. 1. Para Dios o para la vida, todos somos iguales. La vida no tiene favoritos. La vida o Dios te favorecerá una vez que empieces a alinearte con los principios de armonía, salud, felicidad y paz. 2. Dios o la vida nunca envía enfermedades, males, accidentes o sufrimiento. Atraemos esas cosas a nosotros mediante nuestros pensamientos negativos y destructivos, basados en la ley. Recogerás lo que siembras. 3. Tu concepto de Dios es lo más importante de tu vida. Si realmente crees en un Dios del amor, tu mente subconsciente responderá produciéndote incontables bendiciones. Cree en el Dios del amor. 4. La vida, o Dios, no te guarda rencor. La vida nunca te condena. La vida cura un corte de tu mano. La vida te perdona si te quemas un dedo. Reduce el edema y restituye la integridad y la perfección a la zona. 5. Tu complejo de culpa es un concepto falso sobre Dios y la vida. Dios o la vida no te castigan ni te juzgan. Tú lo haces a ti mismo mediante los efectos subconscientes de tus falsas creencias, pensamientos negativos y autocondena. 6. Dios o la vida no te condena ni te castiga. Las fuerzas de la naturaleza no son malas. El efecto que resulte de ellas depende de cómo utilices el poder de tu interior. Puedes utilizar la electricidad para matar a alguien o para iluminar tu casa. Puedes utilizar el agua para ahogar a un niño o para saciar su sed. El bien y el mal regresan al pensamiento y el propósito que hay en la mente de una persona. 7. Dios o la vida nunca castiga. El hombre se castiga a sí mismo mediante sus conceptos falsos de Dios, la vida y el universo. Sus pensamientos son creativos y él crea su propia infelicidad o felicidad. 8. Si otra persona te critica y tienes las faltas que te achaca, alégrate, da gracias y valora sus comentarios.
Eso te da la oportunidad de enmendar tus errores. 9. Las críticas no te pueden herir cuando eres dueño de tus pensamientos, reacciones y emociones. Esto te da la oportunidad de rezar y bendecir al otro, bendiciéndote por lo tanto a ti mismo. 10. Cuando pidas orientación para actuar de la forma correcta, toma lo que venga, date cuenta de que es bueno, entonces no habrá causa para la autocompasión, la crítica o el odio. 11. No hay nada bueno o malo, sino que es el pensamiento lo que lo hace de un modo o del otro. No hay nada malo en desear comida, sexo, riquezas o la realización de nuestros anhelos. Depende de cómo utilices estos deseos, anhelos o aspiraciones. Tu deseo de comida puede ser satisfecho sin necesidad de matar a alguien por un trozo de pan. 12. El resentimiento, el odio, la mala voluntad y la hostilidad están detrás de un gran número de enfermedades. Perdónate a ti mismo y a todos los demás derramando amor, vitalidad y alegría y buena voluntad a todos los que te hicieron daño. Continúa hasta que puedas encontrarlos en tu mente y sientas que estás en paz con ellos. 13. Perdonar es donar, dar algo. Da amor, paz, alegría, sabiduría y todas las bendiciones de la vida a los demás, hasta que no quede ninguna punzada en tu mente. Esta es la prueba del ácido para el perdón. 14. Si alguien te ha hecho daño, ha mentido o ha dicho toda clase de maldades acerca de ti, ¿es tu pensamiento sobre esa persona negativo? Si es así, ¿todavía no has perdonado? Las raíces del odio están todavía en tu mente subconsciente haciendo estragos en ti y en tu bienestar. La única forma de secar esas raíces es con amor. Deséale a esa persona todas las bendiciones de la vida. Este es el significado de perdona hasta 70 veces 7. La disposición para perdonar al prójimo es esencial para tener paz mental y buena voluntad. Si quieres ser feliz y gozar de una salud perfecta, debes perdonar a todo aquel que te haya perjudicado. Perdónate a ti mismo, armonizando tus pensamientos con la ley y el orden divinos. Para perdonarte completamente tienes que haber perdonado primero a los demás. Negarte a perdonarte a ti mismo denota por tu parte ignorancia y orgullo espiritual. Bien, queridos oyentes, hasta aquí el capítulo 17 del libro de Joseph Murphy, El poder de la mente subconsciente. Espero que a esta altura, utilizando el léxico de este mismo libro, estéis ya todos suscriptos. Les mando un cariño a cada uno. Y nos vemos en el capítulo 18. Gracias por estar allí.